Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Todo aquel que se considere hijo de Dios, todo aquel que sienta que ha venido para agradar el corazón de Dios, yo le invito un momentito más. Puede levantar sus manos, levantar un nuevo clamor, un clamor que usted quizá no ha experimentado. Pero si usted no lo ha experimentado, tampoco tras ese clamor ha experimentado la presencia de Dios. Todo sacrificio tiene su recompensa. Yo no sé si usted ha venido quizá cansado, si ha venido quizá tropiezo tras tropiezo, pero déjeme decirle que en el día de hoy Dios quiere liberarlo de toda carga que usted tenga, de toda carga que usted traiga, para que de este lugar usted salga completamente liviano, completamente libre, para que pueda experimentar el favor de Dios, el cual es derramado en esta casa. Si usted se siente agradecido en esta hora, si usted se siente que es un hijo que ha entendido que a este lugar usted ha llegado porque Dios habla y toca su corazón, si usted siente que a este lugar usted ha llegado a despojarse de sus cargas, a entregarle a Dios todo aquello de lo cual Él ya nos liberó en la cruz del Calvario, yo le invito en esta hora que levante un clamor de agradecimiento al Padre. Usted no ha venido para agradar a hombre alguno, usted no ha venido a quedar bien delante de ojo de mortal alguno. Usted ha llegado porque Dios ha puesto en su corazón la convocatoria, que para el día de hoy, por esto y para esto, usted ha sido creado. Padre amado, en esta hora, oh Rey, sintiendo este sentimiento que usted ha puesto en nosotros, oh Padre, sintiendo, oh Rey de Gloria, este ambiente que se mueve en este lugar, esta atmósfera que ha sido liberada a nuestro favor, para que en tu presencia nosotros disfrutemos, oh Padre amado, de todo lo grandioso que tú tienes para nosotros, Padre. Es un tiempo especial en el cual nosotros declaramos, oh Rey de Gloria, llegamos a ti con intimidad, hemos entrado, Padre, a tus cámaras de amor. Tú te has manifestado, oh Rey de Gloria, en medio de tu pueblo, porque tú habitas en medio de la alabanza, Padre. En esta hora nos despojamos de todo espíritu que no venga de ti, oh Rey.
Declaramos libertad plena en nuestros corazones. Declaramos mentes y cuerpos entregados a tu presencia. Porque hemos llegado, Rey de Gloria, no por un domingo más, hemos llegado por un domingo especial en el cual tú tocarás nuestras vidas de una manera especial, Padre. Despierta todo espíritu que está dormido, levanta todo aquel que duerme de entre los muertos, oh Padre, y sea tu mano de poder expuesta sobre cada uno de estos tus hijos que en esta hora han entendido, Rey de Gloria, el clamor de los tiempos cada vez. Abba, Padre, porque indica que el tiempo cada vez, oh Rey de Gloria, está escaso. Padre amado, yo te pido en el amor de Cristo que seas tú despojando, oh Rey de Gloria, a cada uno de aquellos que ha llegado con cargas, con peso, Dios amado, que ha traído obstáculos en su vida. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos libertad, que hay una sangre que es rociada en esta casa, que todo el rincón de este lugar es cubierto con la sangre de Cristo, y en cuyo nombre declaramos libertad, que la cruz del Calvario nos hace libres, que la cruz del Calvario nos ha entregado el tesoro del cual nosotros como hijos tuyos, oh Rey de Gloria, en esta hora manifestamos todo tipo de libertad a través del poder que tú has puesto dentro de nuestras vidas, Padre. Que este lugar se convierta, oh Dios, en un lugar saturado de tu presencia. Que este lugar, oh Rey de Gloria, sea como un candelero encendido en el cual tu presencia emane, oh Rey de Gloria. Y que de este lugar, oh Padre Santo, salga el clamor de tu nombre, para que los espíritus que no son tuyos, oh Padre, todo espíritu que no viene de ti, oh Rey de Gloria, tiene que retroceder, tiene que salir, tiene que brotar para otro lugar, porque este lugar, oh Padre Santo, es tu presencia la que ha hecho entrada, y donde tu espíritu está, ahí hay libertad. Padre amado, donde el reino de la luz llega, el reino de las tinieblas tiene que retroceder, porque el día ha hecho que la noche tenga separación, oh Padre. Mi Dios amado, en esta hora nos entregamos en espíritu y en verdad, y venimos proclamando tu favor, venimos declarando tu grandeza, venimos declarando que todo yugo, que toda cadena se pudre, se rompe y es expulsada de nuestras vidas, que toda palabra de mentira, todo dardo que el enemigo haya querido traer a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, le hablamos al reino de las tinieblas, que tiene que retroceder, que tiene que salir, que tiene que expulsarse de este lugar, porque este lugar es la cuna, es el altar que ha sido levantado como una antorcha encendida para el único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Padre Santo, proclamamos tu favor, proclamamos tu grandeza, proclamamos, oh Rey de Gloria, que en esta hora tú eres el único en nuestras vidas, cuyo nombre será proclamado cada uno de los días que nos permitas estar sobre la faz de la tierra. Mi Dios, te bendecimos, exaltamos tu nombre, declaramos tu favor, Padre amado, y declaramos que solo en Cristo Jesús, cuyo nombre ha sido dado a los hombres, para que a través del cual y el único medio podamos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaramos, porque así lo creemos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, y el amado pueblo de Dios en esta hora, a través de esta bendita ofrenda de palmas al Todopoderoso, dice amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey, amén. Bendito, 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 santo, santo, santo sea su nombre, amén. Damos gracias a nuestro Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por la obra que están haciendo en este lugar, amén. Gracias mis amados, gracias doy a mi Dios una vez más por la vida de cada uno de ustedes. Yo proclamo el nombre de nuestro Dios porque cada vez que Él nos convoca, cada vez que Él nos hace llegar como iglesia, recuerde que la iglesia es cada uno de nosotros sus santos, amén. Esto solamente es un local donde nos resguardamos para invocar el nombre de nuestro Dios, amén. Así es de que Dios permite que en este día usted y yo estemos juntos una vez más. Hay un motivo, hay una razón, déjeme decirle, que en los hijos de Dios nada ocurre por casualidad o coincidencia, sino que hay un propósito pleno, sentado en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, amén. Así es de que
En el día de hoy, mi amado pueblo, yo me siento muy agradado con Dios. Es un día más, es un día especial. Es un día que Dios nos permite allá afuera, la naturaleza de Dios nos está regalando un panorama muy excelente. Así es de que en el día de hoy yo le pido en el amor de Cristo que usted tome cuidado de sus niños, de los pequeñitos que no van a sus clases, y que usted les enseñe desde ya el orden en la casa de Dios para que ellos crezcan ya con un fundamento. Déjeme decirle que si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos entre lo correcto y lo incorrecto, ellos pensarán que todo es correcto. Amén. Así es de que si nosotros queremos crear en ellos buenos hábitos, tenemos que comenzar desde pequeño. La palabra establece en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Amén. Así es de que yo invito a los niños que entre 5 y 12 años, para que pasen a su salón de clase, para que sean instruidos por los maestros que Dios ha puesto en sus corazones el deseo de hacer crecer esta generación como la iglesia. Recuerde que el maestro es un predicador, porque el maestro tiene una iglesia en miniatura, de la cual en el futuro esa iglesia brotará ya como adultos, y entonces el fundamento que el maestro vaya poniendo en esos niños, así también será con lo que ellos agraden el corazón de Dios. Amén. Así es de que nos sentimos agradados por nuestros niños, porque vemos en ellos el deseo de ir a su clase, de seguir creciendo. Y son niños que Dios ha ido creando en ellos un fundamento. Recuerde de que hay un dicho secular que dice que entre la miel anda, algo se le pega. Amén. Así es de que quizá podemos ver nosotros que nuestros niños no hacen lo que tendrían que hacer en este lugar, pero déjeme decirle que con estar en este lugar ya es un avance, porque ellos prefirieron estar acá, y cualquier cosa, por mínima que nos parezca, ellos la van absorbiendo. Los niños absorben todo, así es de que sin que nos demos cuenta, la naturaleza de Dios es así. Los niños son muy receptores, y llegado el momento, ellos harán lo que nosotros no imaginamos, que ellos fueron entrando dentro de ellos para poder darlo a conocer después. Amén. Así es de que, mi amado pueblo, en esta hora yo le doy las gracias a cada uno porque se hicieron presentes, y los invito, así como están puestos de pie, para entonces ya sentarse y que lleguemos a la palabra del Señor juntos. En esta hora yo quiero invitarlo a que tengamos una lectura de la cual Dios nos permitirá en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, para muchos quizá parezca un poco tenebroso, porque llegar al libro de Apocalipsis no muchos quieren, algunos que tienen temor. Pero déjeme decirle de que yo platicaba con una persona ya hace un tiempo, y me decía ella, me da temor ir al doctor porque no quiero que me diga qué es lo que tengo. Pero entonces, si no llegamos nosotros a la verdad, tampoco sabremos de qué manera nosotros podemos dejar cualquier mal que haya en nuestro cuerpo para entonces ser sanados, porque el médico tiene que conocer la enfermedad a través de los síntomas para entonces darnos una prescripción para darnos el medicamento adecuado. Pero si nosotros no vamos al médico, él no va a saber qué tenemos, o si le mentimos, no va a saber qué tenemos y no nos va a dar el medicamento adecuado. Amén. Así de que en el día de hoy, mi amado pueblo, ese es el propósito de esta iglesia, que nosotros tengamos el conocimiento de la verdad. La palabra establece, Jesucristo hablando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Así de que esa libertad es la que Dios busca en esta iglesia y en cada uno de nosotros que hemos sido convocados por Él. Amén. Están ahí, mis amados, en el libro de Apocalipsis. Veamos en el capítulo 2. Vamos a tener lectura de sus versículos del 1 al 7, donde Jesucristo habla a la iglesia de Éfeso. Así de que leemos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 2, del 1 al 7, y la palabra del Señor, que ya es bendita, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo me presento una vez más delante de tu divino pueblo, Padre. Sabemos que tú los has llamado, los has convocado, porque en un momento dado seremos aquellos que estaremos junto contigo, oh Dios, y de manera eterna, declarando tus grandezas. Padre amado, yo te pido en el amor de Cristo que seas tú, oh Rey de Gloria, tocando cada corazón, cada mente, oh Dios, que se disponga para que tu palabra entre a sus corazones y transforme, oh Dios, y haga vida en ellos. Padre amado, en esta hora yo te pido que seas tú limpiando todo aquello que no viene de ti. Todo aquello que no permite, oh Padre amado, que tu palabra penetre y entre al lugar donde tú has declarado que llegará, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Lo echamos fuera y te pedimos, oh Rey de Gloria, que de principio a fin seas tú tomando cuidado de estos labios que proclamarán tu palabra, que proclamarán tus verdades, porque para eso este cuerpo ha sido presentado, es mortal, pero tú lo has usado, Padre, como instrumento para poder hablar a aquellos que necesitamos encontrar dirección tuya y poder llegar a nuestro destino final a casa. Padre, yo en esta hora te pido, Rey de Gloria, que desciendas con poder en este lugar, oh Padre, que toques, oh Rey amado, también el área que has puesto, Padre, para que tu palabra sea llevada, que esa página, oh Dios, donde tu mensaje será también recibido por aquellos hogares que han abierto para que tú hables a sus vidas, mi Rey amado. Yo en el nombre de Cristo te pido que seas tú, oh Dios, trayendo discernimiento a sus corazones para que pueda haber transformación en aquellos que te escucharán, oh Padre, y que esta palabra, oh Rey de Gloria, nos prepare y no nos entretenga en estos tiempos presentes para que no tengamos la oportunidad de llegar a tu presencia, mi Dios. Me despojo como mortal, me hago a un lado como humano, Rey, y pongo delante de ti, oh Padre, al hombre espiritual que has puesto dentro, el cual hablará a tu pueblo, a través del cual tú hablarás como manantial de vida, trayendo transformación a aquellos que se dispongan. Bendecimos tu nombre, Padre, te exaltamos y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Damos las gracias a nuestro Dios en esta hora, porque Él nos va a permitir un nuevo tema. Amén, así es de que dije antes, estamos acá, nuestro único propósito acá como iglesia, déjenme decirle, y lo he dicho otras veces, que es el que juntos crezcamos en el conocimiento de Dios, porque es a eso que nosotros venimos. Las iglesias que se llaman iglesias cristianas deben entonces su fundamento a Cristo, y por ende es Dios el que tiene que ser el centro del fundamento de la iglesia. Amén. Así de que en esta hora, amado pueblo, vamos a ver el tema que Dios me permite dar por título Iglesia de Éfeso. Pero si usted se da cuenta, hemos tocado un libro que dije al principio, es un poco escalofriante para muchos. Algunos no quieren tocarlo, algunos preferirían mejor no llegar a él. Sin embargo, vamos a ver a través del tema de hoy, ¿por qué nuestras obras a veces tienen o no tienen el fundamento que nosotros esperamos delante de Dios? Porque déjeme decirle, usted y yo podemos juzgar nuestras obras, podemos decir, yo lo he hecho porque Dios lo puso en mi corazón, porque Dios puso en mí hacer esto o aquello. Pero déjeme decirle que nosotros no somos nuestros propios jueces. De hecho, hay ojos que están siendo puestos sobre nosotros, de los cuales las obras que nosotros realicemos son obras de las cuales el único juez de todos los tiempos es el que los pone en balanza. Amén. Así de que en este día vamos a poner en balanza qué de lo que nosotros hacemos realmente trae el fundamento de lo que Dios espera y qué de lo que nosotros hacemos realmente no trae el fundamento de lo que Dios espera. De hecho, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice, porque ya hay un solo fundamento, y el que reedifique sobre este fundamento, fíjese bien cómo lo hace. Si lo hace sobre plata, sobre oro, sobre piedras preciosas, o si lo hace sobre heno, sobre hojarasca, sobre madera, porque será puesto al fuego y la luz del día lo revelará. O sea, nuestras obras, déjeme decirle, que si tienen el pulimento necesario para poder ser pasadas al fuego, mantenerse y ser obras aceptas, serán de aquellos materiales, de aquellos metales, de los cuales van a subsistir, porque son obras que han sido hechas para el reino de Dios.
Pero si nuestras obras, a diferencia, han sido obras que no tienen el pulimento para poder saltar de la tierra al cielo, déjeme decirle que la madera, el heno, la hojarasca, tendrán entonces al ser pasado a fuego, y a usted le consta de que serán entonces hechas añicos y desaparecerán, y las obras entonces no tendrán el fundamento, y las obras que nosotros pensamos que realmente las hicimos para poder agradar el corazón de Dios, déjeme decirle que una vez sean pasadas a juicio, que una vez sean pasadas al pulimento de Dios, esas obras serán deshechas, y solo aquellas de las cuales usted y yo hicimos para poder agradar el corazón de Dios, solo esas se mantendrán. Amén. Así de que en esta hora vamos a poner entonces en balanza cuáles son nuestras obras. Y para ello déjeme decirle que Dios nos manda un modelo. La iglesia de Éfeso. Vamos a ver por qué esta iglesia de Éfeso, una iglesia tan preparada, una iglesia que había tenido estudio, una iglesia que estaba culturalmente al nivel más alto de las iglesias de su tiempo. ¿Por qué es que Jesucristo viene y la encara, la exhorta, le da a conocer lo bueno, pero también le da a conocer lo malo? Pero bendito Dios, porque vamos a ver a través de esta lectura cómo es que Cristo, después de dejarles saber cuál era lo incorrecto que estaban haciendo, también le da la solución para que pudiera nuevamente volver a su antiguo camino. Amén. Así de que en el día de hoy déjeme decirle que vamos a ver entonces lo que es en el inicio del libro de Apocalipsis. Déjeme decirle que Apocalipsis, para que vayamos entendiendo, Apocalipsis significa quitar el velo. O sea, quizá anduvimos en mentira, pero a través del libro de Apocalipsis el velo es abierto, como el velo que se rompió en el templo en la muerte de Cristo. Si usted se da cuenta, el escritor de Hebreo dice, porque hay un sumo sacerdote y un solo sacrificio para siempre. Porque cuando Jesucristo muere, la palabra establece que en el templo se rompió el velo de arriba abajo, y se rompió para que entonces del lugar santo al lugar santísimo ya hubiera acceso. Así de que en el libro de Apocalipsis, déjeme decirle que Apocalipsis significa quitar el velo, quitarnos de la ignorancia, sacarnos de aquello que no tenemos conocimiento, oscuridad, pero también significa revelación. Entonces vamos a ver cómo es que en el primer capítulo de Apocalipsis, si usted se da cuenta en el versículo 1, Dios comienza hablando acerca de qué es lo que trata el libro de Apocalipsis. En esta semana precisamente, donde yo trabajo, hay una persona que tiene como orientación musulmana. Y él me ha dicho, no, Jesucristo es africano, porque él nació en África, él era de piel morena, y comenzó a decirme. Y otra persona al lado sigue diciéndome también, es morenito igual que él, y dice, porque Jesucristo no es de piel blanca como muchos dicen. Porque Jesucristo, dice él, sus ojos son como llama de fuego, pero bendito Dios porque él ya tiene la revelación, pero nosotros no venimos a ver al Jesucristo carne. Recuerde que estamos viendo en este libro de Apocalipsis cómo Dios da revelación de Jesucristo a Juan por medio de su ángel, pero los remitentes, déjenme decirle que los destinatarios son su pueblo. Así de que vamos a ver cómo Dios revela a Jesucristo a Juan a través del ángel para que envíe las cartas a sus siervos. Amén. Así de que bendito Dios, porque ya con esto yo le comienzo a decir que los tiempos futuros están velados, están tapados, cerrados para aquellos que no quieren llegar al conocimiento de la verdad. Pero usted y yo con ese propósito estamos acá. Usted y yo hemos llegado, quizá dejaron cosas en su hogar, pero déjeme decirle que la palabra revelada de Dios ya nos da a conocer los acontecimientos. O sea, digo revelada porque no hay cuestión de nuevas revelaciones. O sea, lo que es revelado significa que antes fue secreto, dejó de ser secreto y ahora ya ha sido revelado, ya fue dado a conocer. O sea, lo que antes fue secreto en la mente de Dios, a través de Cristo Jesús llegó a ser revelado a nosotros. Y no es cuestión de nuevas revelaciones, porque el canon no se sigue escribiendo, el canon ya se escribió, el canon ya es el fundamento, y este fundamento que nos ha sido dado, déjeme decirle que el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, en Efesios 2:28, les dice, hey, iglesia de Efesios, no anden especulando, no anden leyendo libros de apóstoles, de profetas, de cualquier ser humano, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios 2:20, dice, y edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así de que tras este fundamento en esta iglesia venimos a trabajar. El fundamento que como iglesia, a través de los apóstoles,
apóstoles nos fue revelado desde tiempo antiguo, desde a través de los profetas para la revelación de Cristo, pero ambos coinciden en que la piedra principal del ángulo, la que conecta al Antiguo y al Nuevo Testamento, tiene que ser la piedra angular, y ese es Jesucristo, el cual sienta el fundamento por el cual usted y yo nos llamamos cristianos, esclavos de Cristo, haciendo la obra y la voluntad de Cristo en todo lo que usted y yo vamos a hacer. Amén. Así de que en este día déjeme decirle que vamos a ver por qué es que Dios habla a su pueblo. ¿Por qué habla a su iglesia? Vea usted en el libro de Apocalipsis, vea en el capítulo 1 y el versículo 1. ¿Por qué es importante que la iglesia conozca la verdad? No es cuestión de que yo me mueva en emocionalismo, no. Yo no quiero quedarme en esta tierra con cosas materiales, porque el apóstol Pedro dice, porque nosotros somos extranjeros, somos forasteros, somos advenedizos, estamos de paso. Nuestra cuna, nuestro hogar no es esta casa, la cual va a atender también con toda la tierra y todo lo que está dentro. Pero vea usted que es lo que dice en el libro de Apocalipsis 1:1, y entraremos entonces al tema, y es lo que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Vea usted la primicia que nosotros somos. Nosotros hemos recibido el favor de Dios como iglesia, porque Cristo vino a fundar una iglesia. Cristo no vino a especular, no como un predicador que yo miraba hace tiempo en el Facebook que decía: si Cristo hubiera vivido en estos tiempos, anduviera en su reloj suizo de oro, anduviera en un carro Lamborghini, anduviera con su gran cadena de oro. O sea, ¿qué mentalidad hacen de Cristo la razón por la cual Él vino acá a la tierra? Jesucristo llegó, sí, pero dice en el libro de Juan 3:17, dice, porque Dios envió a Cristo al mundo, pero no para salvar al mundo, sino para que el mundo por él fuera salvo. O sea, el hecho de que Cristo venga no significa que todo el mundo es salvo, solo porque Él llegó para dar el privilegio al hombre de redimir nuevamente su buena relación con Dios. No, dice, para que el mundo, o sea, a través de la voluntad, a través de la decisión, a través de lo que yo decido, si me condeno o entonces tomo vida. Entonces, Cristo vino, sí, pero para que el mundo, todo aquel que quiera transformar, reciba a Cristo, entonces sea salvo. Amén. Para que el mundo a través de Cristo sea salvo. Amén. Por eso dice el proverbista, porque el camino del sabio es hacia arriba, para el cielo, para alejarse cada vez del Seol. Pero vamos a ver por qué nuestras obras, por qué esta iglesia entonces es traída en colación, por qué esta iglesia se pierde cada vez más. Veamos entonces por qué es que esta iglesia entonces se está perdiendo. Vamos a ver a un Cristo, dije ya. Y no un Cristo como el que me dijeron esta semana, no un Cristo que me dijeron tenía piel blanca. Hay un cantante que le decían el Puma, que cantaba mucha música secular, pero él cantaba una canción que decía, y era una pregunta a la vez, decía: ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? O blanca, amarilla, roja o negra es. Todos son iguales a los ojos de Dios, dice la canción. Pero si usted se da cuenta, estamos hablando de Cristo, el cuerpo, porque la palabra establece en Juan 23 que Dios es espíritu, y todo el que le adore en espíritu y en verdad es necesario que lo haga. Pero estamos enfocándonos de la revelación que Dios el Padre está dando de Cristo a la iglesia, a sus siervos, a sus santos, para que nos preparemos para el tiempo por venir. Amén. Así de que esta iglesia, en el corazón nuestro está el deseo de que cada uno de nosotros conozca el fundamento verdadero como iglesia. Que no especulemos en estos tiempos modernos, sino que nos preparemos para el examen final. Déjeme decirle que en un centro de estudio, nosotros creo que casi todos hemos ido a la escuela. Pero en la escuela durante el año, nosotros vamos haciendo lo que le llaman las tareas, y vamos haciendo áreas, y vamos llenando cada vez un poco de lo que le decimos zona en Guatemala. Pero llegado el momento, hay un examen final. Y si no te tiene la zona o el puntaje suficiente, a veces el examen final tampoco es suficiente. Entonces, se va acumulando a través de las obras de la preparación nuestra para poder llegar al examen final y entonces ser aprobados y llegar de una manera aceptable. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:15, y dice: Timoteo,
Procurar presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. O sea, tenemos que presentarnos aprobados delante de Dios, no delante de los hombres, porque es a Dios el cual nosotros recibiremos la herencia eterna de vida. Amén. Así de que veamos entonces por qué es que Dios nos está presentando a un Cristo glorificado. A un Cristo que ciertamente uno de ellos tuvo razón, pero se quedó con el Cristo físico. No se dio cuenta que no era el Cristo glorificado del cual él me estaba dando respuesta. Amén. Pero si las cosas materiales, déjeme decirle, no son el fundamento sobre el cual nosotros caminaremos, entonces no estamos viendo ciertamente lo que Cristo vino a dejar como fundamento. Pero déjeme darle como introducción. Lo invito a que vayamos al libro de Juan y veamos en el libro de Juan 3:12. ¿Qué es lo que Cristo habla a Nicodemo? Aquel Nicodemo que se quedaba con el rudimento de la palabra, aquel Nicodemo que solamente se quedaba con el conocimiento, con lo que el Sanedrín, con lo que los preparados de la ley de Dios tenían, pero que no había llegado a él todavía la revelación. Vea usted qué es lo que Cristo le habla a Nicodemo, uno del que Jesucristo le dice: Nicodemo, ¿pero acaso tú no eres maestro de Israel? Tú tendrías que saber estas cosas. ¿Qué enseñas entonces a los demás? Si cosas tan simples tú no las conoces, ¿cómo entonces conocerás lo más difícil? Y vea qué es lo que le dice Cristo en el libro de Juan 3:12. Cuando le habla acerca de lo que él tiene que entender, de que lo que él está hablando ciertamente tiene un entendimiento terrenal. Le dice: lo que yo te he dicho, tú tendrías que ser capaz de entenderlo, porque estoy en los límites terrenales hablándote. Pero si esto no lo entiendes, vea qué es lo que dice entonces en el libro de Juan 3:12, hablando Cristo a Nicodemo, le dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Así es de que déjeme decirle que tenemos que hacer una transición. Hay obras que nosotros hacemos. Claro, Cristo nos envía, Cristo nos manda que nosotros hagamos discípulos, y hay obras que son terrenales, de las cuales físicamente tenemos que hacer. Pero esas obras, déjeme decirle que aunque son hechas en lo físico, tienen trascendencia, tienen mandamiento cumplido, tienen una enseñanza que Cristo nos ha dejado para que cumplamos la razón por la cual usted y yo como iglesia hemos llegado en estos tiempos. Amén. Así de que, ¿qué es lo que Dios nos da a conocer entonces acerca de Jesucristo? Déjeme decirle que de Jesucristo la palabra, cuando usted sigue leyendo, no lo leeremos porque el centro del mensaje ciertamente está en la lectura que tuvimos. Pero usted puede leer, si quiere, en el capítulo 1, se dará cuenta de las 5 peculiaridades, las 5 cualidades que Cristo tiene, las cuales nos ha sido dado a conocer. Pero dije ya, no de un Jesús que ha quedado de manera física. Estoy hablando de Cristo. La palabra Cristo significa Christos, la cual viene en griego, y eso significa ungido. Por eso se llama Jesús el Cristo, Jesús el hombre que ha sido ungido, en el cual Dios estableció dentro para poder entonces dar a conocer sus misterios. Amén. Así de que estamos hablando ahora de un Cristo glorificado, no del Cristo que vino entonces como aquel cordero que fue inmolado para nuestro favor. Estoy hablando de un Cristo que está a punto de llegar a la tierra después que la iglesia sea levantada para presentarse como el león de la tribu de Judá. Y usted se dará cuenta que el cordero, aquel amoroso, aquel que dejó las 99 ovejas en el redil y se fue a buscar a un pecador, uno solo que se había perdido, lo encuentra, lo pone en sus hombros, hace una gran celebración para que el pueblo sepa que un perdido, que un pecador ha sido salvo, que alguien que estaba perdido ha sido encontrado. Entonces ese mismo Cristo ahora en el tiempo de gracia se presenta como cordero, pero ahora nos va a presentar el libro de Apocalipsis ya no a un cordero, no, lo va a presentar ya como un león, el león de la tribu de Judá, aquel que viene entonces a hacer juicio por todo aquello que entregó en el tiempo de gracia, y aquellos que no lo recibieron entonces recibirán sus castigos como rey. Amén. Pero vea usted, dice de que Jesucristo ciertamente, cuando usted ve la revelación de él, dice que su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, como la blanca lana, son como la nieve. Pero vea usted, sus ojos dice que son como llamas de fuego. Su rostro es como el sol en su mayor fuerza. Pero dice también que su boca, vea usted el poder de la palabra de Dios.
Por eso cuando en el principio de los tiempos Dios forma a través de la palabra, porque la boca de Él dice que de su boca son como voz de estruendos, como de muchas voces. Pero vea usted, lo más importante que ahora vemos es la manera en la que Él está entonces soportado, porque dice que sus pies son semejantes a bronce bruñido. Vea el fundamento, sus pies son de bronce bruñido, refulgente, como en un horno. O sea, un bronce que está ardiendo, un bronce que está vivo, un bronce que, déjeme decirle, que entonces llena en el calor la fuerza para la cual ha sido enviado. Amén. Así de que hemos visto ya las peculiaridades, las cualidades que Cristo trae. Es por eso que dije ya, no es un Cristo físico de lo cual nosotros podemos ver en los 4 evangelios, no. Ahora se nos presenta ya un Cristo revelado de manera glorificada, de la cual Él viene y va a aceptarnos en su seno cuando la iglesia sea levantada. Esas cualidades, esas 5 cualidades, déjeme decirle, que ya no serán escritura, ya no será exposición de algún expositor o de algún predicador, no, ya serán obra que nuestros propios ojos van a ver, porque estaremos presentes con aquel que vino a hacer la obra a la cruz del Calvario, con aquel que entregó su vida, con aquel que derramó su sangre, con aquel cuya sangre aún sigue fluyendo por generaciones y nos ha salvado a usted, a mí, a nuestras generaciones, que se mantengan firmes en el llamado de Dios. Y a través de esa obra, usted y yo, déjeme decirle que estaremos viendo los benditos privilegios, las cualidades que Cristo nos presenta en esta revelación. Amén. Así de que veamos entonces qué es lo que Dios habla entonces a través de Cristo. Jesucristo comienza hablando, y usted se dará cuenta en el capítulo 7, en el capítulo 2, que Cristo no especula. Él le habla a Juan, le dice: Juan, envía la primera carta porque a esto vengo. Yo me di a conocer en el primer capítulo, me di a conocer cuáles son mis cualidades, que yo soy el alfa y que yo soy la omega, que soy la primera letra del alfabeto griego y que soy la última. O sea, soy la plenitud de toda la formación, porque desde el principio hasta el final de lo existente sigo siendo yo. Por eso cuando habla en el libro de Colosenses 1:15, cuando dice acerca de Cristo, dice: porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero vea usted cómo es la confusión de muchos, porque ese mismo versículo termina diciendo: porque Él es el primogénito de toda creación. Y algunos grupos religiosos dicen: no, Él fue el primero creado. No, eso significa que Él es el primero en el cual tienen que dar reverencia a todas las cosas creadas. Él es el primogénito, significa que los ángeles, que todo lo creado, automáticamente tienen que darle a Él gloria, porque Él es el primero que está frente para que toda la creación entonces se postre delante de Él. Amén. Pero Cristo comienza hablándole a usted y a mí. Cristo le interesa que sus seguidores entonces sean los que conozcan la verdad. O sea, si nosotros somos una familia en Cristo, déjeme decirle que Jesucristo ciertamente llega el momento en el que Él nos dice en el libro de Juan 3:12 y nos habla acerca de todo lo que está por venir, pero Jesucristo nos da a conocer también que Él ya no nos quiere ver como hermanos únicamente, nos quiere ver como amigos, porque Él dice: porque ciertamente los amigos saben qué es lo que hacen sus amigos también. Ya no los trataré a ustedes entonces como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Si el amo sale, no tiene que entregarle cuentas al siervo. Si el amo quiere hacer lo que quiera, no importa, porque no tiene que entregarle cuentas a aquel que está debajo de él. Pero un amigo, déjeme decirle, que son aquellos que conocen la verdad, que caminan afínmente, que tienen cosas en común y por ende entonces ellos se conocen entre sí. Amén. Jesucristo comienza dándose a revelar a su iglesia. Vea qué tan grande privilegio. Jesucristo no dejó la información a los impíos, a los incrédulos, no, se lo dejó a su iglesia. Usted en su hogar, yo estoy seguro que cuando algo ocurre en su casa, lo primero que usted hace es convocar a los miembros de su familia. Si usted está pasando por un momento bajo de economía, usted les dice: hijos, no estamos bien económicamente, vamos a limitarnos un poco, vamos a no hacer a estos gastos porque la situación no está muy buena. O sea, usted no va a ir a especular allá afuera y decir: hey, no tengo dinero, me falta dinero. No, lo primero que hace es dar a conocer su situación al núcleo más cercano, al núcleo que usted ama, al núcleo que tiene que estar involucrado en la solución, al núcleo del cual usted sabe que vendrá la respuesta. Por eso Cristo dice: no, yo tengo que hablar a lo más cercano.
tengo que hablar a los míos, tengo que hablar a los que tienen que conocer la verdad, porque si ellos caminan en mí, es menester que yo les dé a conocer a ellos primeramente la verdad, para que entonces ellos estén preparados. Amén. Así de que Jesucristo comienza con las 7 salutaciones. Pero si usted se da cuenta, en el capítulo 1, veamos el versículo 20, que es el último de ese capítulo 1, para que veamos y entendamos. A veces hay un mal entendimiento acerca de esto. Pero cuando Jesucristo habla, déjeme decirle, que Él le da la revelación ciertamente. El ángel se la da a Juan, pero le dice, hey, lo que has visto en mi diestra, los 7 candeleros y las 7 estrellas, te explicaré ahora de qué se trata. Y ahí viene la confusión a veces para muchos, porque no entienden cuál es el mensaje que Cristo quiere dar a la iglesia. No entienden que ciertamente las iglesias, déjeme decirle, que no son nada más conglomeraciones, que no son solo grupos de personas, sino que delante de Dios hay algo especial que Dios mira a través de las iglesias. Vea usted qué es lo que dice el libro de Apocalipsis 1:20, el cual dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. O sea, hay 7 estrellas, pero dice las 7 estrellas que ha visto en mi diestra. Vea usted, yo le quiero a usted en esta hora dar a conocer en el nombre de Dios que cada uno de nosotros como iglesia, los líderes, la congregación, no estamos nada más al azar. Dice que estamos en la diestra de Dios, en la diestra de poder, en su diestra de justicia. La diestra, la palabra del Señor la da a conocer en diferentes citas bíblicas para dar a conocer que la iglesia no es un grupo, no es una religión, no es una asamblea que anda deambulando por las calles perdiendo el tiempo, no, sino que es un grupo que ha sido convocado por Dios a través de Cristo, pero que está soportado por su diestra. Usted cuando hace fuerza, yo sé que es la derecha la que más usa. Cuando usted golpea, es la derecha la que usted usualmente más usa, a menos que sea zurdo, pero usualmente es la derecha la que se toma en el apoyo para cualquier cosa. Cualquier cosa que le venga por instinto, es su derecha la que pone. Pero vea usted el poder de la revelación de Dios a través de esta palabra. Dice, y ahora te diré el misterio de lo que has visto en mi diestra. Dice, no están solos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias. Las 7 iglesias, las 7 agrupaciones, la luz que emana de ese lugar, pero no emana solo por emanar, porque está sostenida en el hueco de mi mano, en mi diestra de poder. Yo la tengo soportada, y a cada uno de los líderes que caminan firmes, para lo cual yo los he llamado, dice el Señor, yo los he llamado, los sostengo, los mantengo y los llevaré a lugares donde ustedes no imaginan, y la iglesia tampoco deambula, porque la iglesia está soportada en mi diestra de poder y será impulsada, porque en mi diestra de poder no hay poder fuera de mí que pueda entonces arrebatarlos, porque es el lugar donde pueden estar seguros. Amén. La diestra de poder es ahí donde está cada uno de los líderes que caminan firmes en la voluntad de Dios. Por eso dice, envía esta carta son los 7 líderes, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Pero la iglesia es la luz. La iglesia es el lugar que yo he preparado. La iglesia es aquel candelero, es aquella luz, es aquel candil encendido, del cual mi palabra se dará a conocer, del cual fluirá mi presencia para los diferentes lugares. Y el lugar de donde emana la iglesia, de donde que yo he plantado, dice Dios en esta hora, es la luz que a través de ese lugar, a través de mi diestra de poder, yo enviaré a los lugares circunvecinos, y entonces conocerán que son un candelero que yo he puesto en ese lugar. Amén. Es por eso que ángel, hay muchos que se confunden, y cuando la palabra dice en el primer versículo del capítulo 2, dice, envía esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Pero déjeme decirle que esta palabra ángel significa mensajero. En la palabra hebrea el significado de ángel, que es malak, significa mensajero, y en el griego significa ángelos. Pero ambas palabras significan mensajero, y que es un mensajero tanto celestial como un mensajero humano. Por eso de que le envía el mensaje al mensajero que Dios ha puesto en ese lugar de Éfeso. Amén.
Así es de que déjeme decirle que la primera carta que Cristo envía ciertamente es a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué se la envía a Éfeso? ¿Por qué no compuso el orden? ¿Por qué no se lo dejó y puso entonces a otra iglesia que no fuera Éfeso? Porque Éfeso, déjeme decirle, que era la cabeza de todas las iglesias. Hablo de iglesia porque cuando se le envía estas salutaciones o estas cartas, no está hablando de una congregación pequeña, no está hablando de Reino Unido Centro de Adoración, no está hablando de cualquier nombre que usted pueda imaginarse allá afuera. Está hablando a una conglomeración, a la agrupación de iglesias que forman una sola. O sea, cuando él habla, déjeme decirle, habla la iglesia de Éfeso, pero no es un solo grupo. Son diferentes agrupaciones que forman lo que es la iglesia que está plantada en Éfeso. Y las cartas llegan ciertamente a el Asia Menor, lo que ahora es el occidente de Turquía. O sea, en Turquía era donde estaban plantadas las iglesias a las cuales este mensaje ha sido enviado. Pero veamos, vamos a ver más adelante por qué es que muchos piensan que el mensaje que Dios reveló a Juan habla solamente a la iglesia de esos tiempos. No, dije ya, hizo agrupaciones para formar un nombre determinado y tomó el 7 como número perfecto. Porque ese número, déjeme decirle, que estaba hablando de las diferentes agrupaciones que a lo largo de la historia de la iglesia iban a venir a surgir. O sea, la historia de cada una de las iglesias de la cual comenzamos a ver hoy en Éfeso, déjeme decirle que era la condición en la cual cada una de las iglesias que iban a transicionar iban a sufrir a lo largo de su recorrido. Amén. O sea, lo que estamos viviendo en este tiempo presente, todo lo que vemos nosotros, maestros que se han salido de la verdad de Dios, maestros que sacan a los siervos de Dios de la verdad de Dios para sacarlos y llevarlos en mentira, a través de psicología, de fábulas, de ritos, de diferentes cosas. Déjeme decirle que no es algo nuevo. O sea, todo eso ya había sido establecido. Lo que no tenemos nosotros es el discernimiento de llegar a la palabra del Señor y ver cómo cada uno de los acontecimientos presentes encajan en aquello que Dios ya había establecido. O sea, si nosotros queremos saber cuál es el tiempo que estamos viviendo, déjeme decirle que cada tiempo ha sido determinado proféticamente y que si nosotros queremos ver el tiempo que estamos viviendo proféticamente, vamos a la palabra, vemos los acontecimientos y entonces ubicamos qué es lo que Dios hablará en esos tiempos para saber cuáles son los tiempos por venir. Amén. Así es de que déjeme decirle que a veces solo la gente nada más se preocupa por cuestiones de fábula. Les encanta nada más que sean endulzados sus oídos. Les encanta oír lo que quieren oír y no lo que necesitan oír, que son dos términos diferentes. Hay diferentes congregaciones numerosas, pero les encanta escuchar lo que quieren ellos escuchar, pero no lo que necesitan escuchar. Y es por eso que los meten en una burbuja en la cual los entretienen en un vaivén que nada más se mantienen en estos tiempos presentes sin enfocar en aquellos que están por venir, que son los que nos darán vida. La palabra del Señor es la que nos dará vida, pero tenemos que llegar firmes a lo largo del recorrido para poder llegar al final de la carrera. Si estamos viviendo y nos quedamos solamente en un lugar estancado, déjeme decirle que en nosotros no se cumplirá la carrera total y por ende no estaremos entrando a la meta. El apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios, dice, porque ciertamente todos corren en un estadio y todos ciertamente para ganar un premio, pero solo uno ganará un premio. Esfuérzate para ganar ese premio que no es corruptible. Porque aquellos quieren ganar un premio que es corruptible, pero tú gana, pelea, lucha para alcanzar la corona incorruptible. Amén. Así de que, ¿qué es lo que nosotros entonces estamos viendo? ¿Por qué pone a Éfeso como modelo? Déjeme decirle que Éfeso era el cuarto país, el cuarto lugar que era rico a nivel mundial. O sea, en su tiempo, Éfeso era el cuarto país en importancia, tenía 250,000 habitantes, o sea, era un lugar grande y era famoso porque era un puerto que quedaba en un lugar en el cual quedaba bien acondicionado para el comercio. O sea, con esto le digo, en ese entonces Éfeso era el centro tanto político, comercial como espiritual, pero también era el centro de la sabiduría, del conocimiento, porque en Éfeso, déjeme decirle, que se encontraba la biblioteca más grande de ese tiempo.
O sea, el mundo en ese entonces, la biblioteca que tenía Éfeso era la biblioteca más grande del mundo. O sea, eran unas personas muy preparadas, muy conocedoras, eran muy cultas. Pero cuando Cristo viene, entonces déjeme decirle que desgrana muchas de las cosas que en ese entonces estaban dando. Éfeso estaba ciertamente a orillas del mar Egeo. Pero ¿qué era? ¿Por qué cayó Éfeso? ¿Por qué Dios le llama la atención a través de la revelación que da de Cristo? Porque déjeme decirle que Éfeso era un lugar que era muy entregado a la idolatría. Era un lugar que era muy entregado ciertamente al paganismo. En ese entonces, cuando Pablo llega, porque fue él el que fundó la iglesia de Éfeso, cuando Pablo llega, déjeme decirle que Éfeso había sido ciertamente tomado por Grecia. Y Grecia había impuesto en la mayoría del lugar un gran templo a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa, que era la diosa que era considerada como diosa de fructífera, como diosa de la fertilidad. Pero luego, cuando Grecia es dominado por Roma, entonces Roma trae entonces nuevamente su diosa y pone a la diosa Diana. Usted quizá ha escuchado de Artemisa y de Diana, porque Artemisa era la misma diosa de la fertilidad, pero para los griegos, y viene Diana y viene a ser la misma diosa de la fertilidad, pero para los romanos. Pero vea usted cómo el escritor judío Josefo llega a este conocimiento y nos da la preparación de decir que dice que cada noche como 1000 mujeres se prostituían en ese templo. Vea usted qué perdición había en ese entonces. Se prostituían porque ellos estaban dentro de la diosa que se temía que era la diosa de la fertilidad, y ellas querían quedar fértiles en ese entonces. Amén. Así de que, ¿qué es entonces lo que nosotros vamos a aprender acerca de esto? ¿Será que Éfeso era una iglesia que no tenía preparación, que era ignorante, que nada más llegaban unos cuantos aleluyas y que no había entonces nadie que les diera preparación de la verdad de Dios? Déjeme decirle que Éfeso estaba bien preparada. De hecho, si usted se da cuenta, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Hay una carta a los Efesios, si usted se da cuenta, que está después de Gálatas, primera, segunda de Corintios, Gálatas y Efesios antes de Filipenses. Pero cuando él escribe a los Efesios, le da a conocer dos verdades que son importantes. Primeramente le enseña cuál es la manera de que ellos pueden ser redimidos a través de Cristo nada más. Pero fue aquí donde ellos se quedaron en el segundo concepto que Pablo les dio a conocer. Les dijo, les demostraré cuál es el medio en el cual pueden ser redimidos. Pero el otro, en el cual la iglesia a nivel mundial ha ido fallando. Y dice, y después de ser redimidos, ¿cuál será entonces su estilo de vida? Ya como redimidos, ya como salvos, ya como santos del Altísimo, ¿cuál entonces será la transformación? ¿Cuál es la vida que ustedes tienen que llevar? Porque no pueden seguir viviendo la misma vida. Porque entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está entonces lo nuevo que en ustedes va a venirse a dar? Déjeme decirle que arrepentirse en términos hebreos significa tornar completamente la dirección. Usted va para el norte, se arrepintió, entonces se da vuelta para venir al sur. No se da ni al este ni al oeste, sino se da un círculo completo para venir en una dirección opuesta. Eso es en términos hebreos, pero en términos griegos, déjeme decirle que se llama metanoia. Meta significa transformación, cambio, alteración, y noia significa mente. O sea, una transformación, un cambio de mente, algo que yo no hacía bien. Oh, yo tengo que ser transformado, y lo que yo hacía no era bueno, tengo que transformar mi mente a hacer algo completamente diferente. O sea, si yo entonces he vivido en el evangelio por tantos años, pero mi vida sigue siendo la misma, yo aplico injusticia en mi hogar, golpeo a mis hijos, trato mal a mi esposa, soy imprudente con mis compañeros de trabajo, soy abusivo en cualquier lugar donde llego, a la lavandería o a donde sea, déjeme decirle que nuestra mente no ha traído arrepentimiento, seguimos haciendo los mismos actos, seguimos caminando de la misma manera, y el evangelio no ha traído a nosotros arrepentimiento, aunque lo hayamos dicho de labios, porque nuestras obras no son aquellas que hablan de un arrepentimiento genuino. Amén. Si yo he transformado mi mente, yo ya no soy el que fui antes.
Yo tengo que ser alguien diferente. Si yo traté mal a las personas, yo ahora, si he recibido la transformación como Cristo le dijo entonces a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo, un maestro de la ley, un conocedor que daba clases a los demás sin tener la preparación espiritual, entonces Jesucristo le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero Jesucristo le dice, hey Nicodemo, algo tan sencillo tú no sabes. Pero si yo te estoy explicando las cosas naturales, materiales, terrenales, y tú no las sabes, ¿cómo pues entenderás si yo te dijera las celestiales? Amén. Y nos quedamos a veces a un nivel en el cual las terrenales incluso nos dan desconocimiento. La palabra nos prepara, sí, pero si la palabra dice, sé justo como vuestro Padre que está en los cielos es justo, y si yo la leo, pero queda nada más desapercibido, entró en un oído, salió por el otro, yo sigo mi estilo de vida, no hay arrepentimiento en mi vida, no hay metanoia, no hay cambio de mente, ¿cómo entonces el Evangelio hará vida en mí si yo mismo no me dispongo a que el Evangelio haga transformación en mi vida? Amén. Por eso el apóstol Pedro dice en el libro de Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. No solamente es arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una expresión de labios para muchos, pero viene el apóstol Santiago 1:24 y dice, y no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Si yo escucho, si yo me preparo, yo puedo ir a una escuela cualquiera. Conozco a alguien que incluso es doctor, es maestro en universidad, pero vive una vida hogareña completamente contraria. Yo no puedo ser luz de la calle y oscuridad de mi casa. Si soy luz en la calle, Jesucristo dijo, hey, si tú pones una luz, un candelero, ponlo encima del almud para que alumbre a todos los que están en casa, para que todo aquel que entre no tropiece, sino que encuentre luz, sepa dónde caminar, haya dirección y llegue a su lugar de destino para el cual usted y yo hemos sido llamados, y eso es en la presencia del Padre. Amén. Pero ¿qué era lo que la iglesia de Éfeso estaba haciendo, de lo cual nosotros podemos aprender? La iglesia de Éfeso era una iglesia muy preparada. Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo estuvo casi 3 años como predicador en la iglesia de Éfeso luego de fundarla. Cuando Pablo llega, funda la iglesia de Éfeso, donde estaba llena de idolatría. Usted piensa que los apóstoles verdaderos, los del tiempo de la iglesia primitiva, vivían solamente para andar en cuartos de 5 estrellas, o que tenían nada más entrada a los buffets donde ya les esperaba una cantidad. No, Pablo tenía que trabajar, Pablo tenía que hacer carpas, Pablo tenía que usar sus manos para hacer fundamento. Incluso él decía, porque más bienaventurado es que nosotros como cristianos podamos apoyar a aquellos que están en necesidad a través de nuestro propio trabajo. Esa era la verdad primitiva, esa era la verdad sobre el fundamento. La iglesia fue sentada, y no sobre fundamentos que han sido alterados, no sobre fundamentos que han sido cambiados. Pablo dice, hey, no bebáis la leche alterada, sino la genuina, la pura, la verdadera, la palabra, y no vayáis solamente por rudimentos. Caminad ciertamente en la verdad de Dios, porque es en ella donde vosotros encontraréis la vida eterna, la cual es la revelación de Cristo mismo. Amén. Pero esta iglesia, déjeme decirle que vivía ciertamente con un fundamento que Dios había enviado. ¿Por qué la toma como primera? Porque es la cabeza de las 7 iglesias a las cuales Cristo comienza enviándole respuesta. Porque ese es el modelo que más se está moviendo en estos tiempos. Jesucristo, al hablar de Éfeso, la primera, la cabeza, el modelo, el ejemplo del cual esta iglesia moderna tiene que aprender. Las 7 iglesias fueron escritas, las 7 salutaciones, no nada más al azar por llenar espacio. Cada letra, incluso cada tilde que ha sido puesta en la palabra, dice el libro de Apocalipsis 19, que todo aquel que quite una tilde o una jota a la palabra del Señor sufrirá las plagas que han sido dadas en su palabra. Pero déjeme decirle que la palabra del Señor ciertamente nos da la respuesta para saber qué es lo que a nuestras vidas ha llegado. Pablo ciertamente funda la iglesia, pero vea usted quiénes fueron aquellos que prepararon a la iglesia. Ellos no mandaron a personas que apenas comenzaban en sus estudios, no. Pablo entonces deja a Timoteo como líder,
deja a Timoteo como maestro, como pastor, como obispo. O sea, Timoteo era un jovencito pastor al que Pablo había preparado con un gran fundamento espiritual. Pero también Juan, que recibió la revelación de Apocalipsis en la isla de Patmos, él también tenía su hogar ahí en Éfeso. Porque él tenía que estar chequeando a las otras iglesias del Asia Menor. O sea, no era una iglesia que fuera falto de conocimiento, no era una iglesia que estuviera nada más caminando solo por caminar. La iglesia tenía fundamento, tenía conocimiento, tenía preparación, pero no tenía el enfoque correcto. Como muchos en estos tiempos. Hay muchos que psicológicamente son motivados. Hay muchos que les dicen, da esto, da aquello, ven, apúrate, corre, camina, y no tengas tiempo de pensarlo. Hacen muchas cosas con un fundamento equivocado. Pero ¿cuál es lo que la palabra de Dios nos enseña? En el versículo 1 que leímos, la palabra establece que Jesucristo es revelado y exhorta al líder de la iglesia. Jesucristo sabe, Él conoce. La palabra establece que una hoja de un árbol no cae sin que el Espíritu de Dios tenga conocimiento. Y queremos ser santos en los lugares de congregación. Y hacemos acto de presencia a los lugares donde los demás se congregan. Pero solo Dios sabe cuál es la postura de nuestro corazón. ¿Cómo hemos llegado? Cristo se ha revelado, sí. Y la iglesia es la que ha tenido el privilegio. Es la iglesia la que ha tenido la revelación de Cristo para estos tiempos modernos. Cristo quiere que la iglesia conozca cuáles son las cosas que han por venir. Por eso cuando le dice a Juan, le dice, hey, te mostraré las cosas que has visto, las que ves y las que han de venir. Porque es la iglesia la que es dueña de la revelación de Dios. Es la iglesia la que camina sobre obras perfectas que han sido preparadas de antemano, sobre las cuales nosotros caminemos como iglesia. Y todas las promesas de Dios son para la iglesia y nunca para los impíos. La iglesia tiene la primicia, la iglesia tiene el privilegio. La iglesia es aquella de la cual Jesucristo comienza diciendo en el versículo 1, envía la salutación al ángel de la iglesia de Éfeso y dile que aquel que camina en medio de los candeleros, dije antes, las estrellas son los líderes de las iglesias, pero los candeleros lo forma toda la agrupación llamada iglesia. Cristo se pasea, su palabra lo declara, que Cristo se pasea en medio de los candeleros. Cristo camina en medio de su iglesia, pero hay estrellas que no lo sienten. Hay estrellas que ignoran su presencia. La presencia de Cristo, cuando Él se pasea por todas sus iglesias, muchos no la sienten. Pero vea usted cómo nosotros queremos evitar el conocimiento de Dios en nosotros. Y Jesucristo le dice en el versículo 2, conozco tus obras. No pienses que he pasado desapercibido. Conozco tus obras. Sé todo lo que tú haces. Él tiene el conocimiento de todo lo que usted y yo hacemos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, en Gálatas 6:7 le dice, y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo, absolutamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestras obras traerán consecuencias. Los resultados que quizá estamos pasando son las consecuencias de las obras que hemos realizado. Pero ¿por qué esta iglesia nos ha sido dada como modelo? La iglesia tenía 7 virtudes, tenía 7 reconocimientos. La iglesia, o sea, era una iglesia de la cual se podría pensar llenaba todo el requisito. Porque déjeme decirle que era una iglesia que tenía un arduo trabajo. Era una iglesia que era muy paciente, que no podía soportar a los malos, a los que se salían de la doctrina de Dios. Que ciertamente, bíblicamente, lo cual se mantiene aún hasta el día de hoy, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bíblicamente, ¿cuáles son las cosas que un mensajero de Dios tiene que portar?
Toda autoridad, déjeme decirle, tiene que ser pasada a la palabra para probar a través del discernimiento del Espíritu si lo que él dice como autoridad es bíblico. Pero la iglesia de Éfeso tenía ese cuidado, y todos aquellos apóstoles, mensajeros, enviados supuestamente de Dios, pero que no lo eran, la iglesia bíblicamente los había encontrado falsos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido, sí, porque el dolor de ver cómo la doctrina, la verdad de Dios, es especulada de manera equívoca, errada, causa un dolor aquel que está concentrado en que Dios brote en vida en todo lugar donde llega. Has sufrido, sí, y no has desmayado, te has mantenido firme hasta el día de hoy, iglesia de Éfeso. Te has mantenido firme, y aún dice que aborrece las obras de los nicolaitas. Déjeme decirle que los nicolaitas era un grupo como hay muchos el día de hoy. Y hay quienes equivocamente se meten al Facebook a ver cualquier prédica y aparece ahí en el esquema de la entrada del tema que cualquier predicador da: una vez salvo, siempre salvo. Una vez tú aceptes a Cristo, no importa lo que vivas después, porque tu eternidad no se pierde. Y esa era la mentira de los nicolaitas, era la herejía que ellos predicaban. Una vez aceptes a Cristo y no importa tu vida inmoral, porque tú no pierdes tu salvación. Y hasta el día de hoy, por eso de que dice Jesucristo, las cuales yo también aborrezco, las cuales yo tampoco acepto, en las cuales yo tampoco camino de acuerdo. Pero da a conocer algo de lo cual usted y yo tenemos que caminar. Porque en el versículo 5 y 6, ahí está la clave de lo que Cristo nos habla a nosotros como iglesia. Vea que lo que dice en el versículo 5 y el versículo 6. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dónde estabas en pecado, cuál era el lodo cenagoso que te cubría, cómo mi mano entró y te tomó y te limpió del lodo cenagoso y te puso ropas reales, ropas sacerdotales, y te ha hecho llamar para Dios rey y sacerdote del Altísimo. Recuerda de dónde has caído, dónde te encontrabas, cuál era tu pecado, cuál era tu estilo de vida anterior, en qué vivías, en pornografía, en idolatría, en vicios, en drogas. ¿Cuál era tu vida? Solo tú conoces tu pasado y Dios, pero ¿cuál era tu vida? Recuerda desde dónde has caído, dice Jesucristo, hasta dónde tú has llegado, dónde yo he metido mi mano para poder liberarte de la condición en la que estabas. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero vea usted cuál es el poder de Dios. La palabra establece en el libro de Pedro, dice, porque Dios no tarda sus promesas, como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una iglesia, una congregación que ciertamente hacía las cosas que podía hacer, pero con un fin indeterminado, no el que Dios buscaba. Y le dice, arrepiéntete, haz obras contrarias. Dije antes, el arrepentimiento es la alteración completa de dirección. El arrepentimiento es cambio de mente, cambio de transformación, cambio de corazón y cambio de todo el ambiente que a uno lo circunda. Amén. Arrepiéntete, le dice Jesucristo, y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron tus primeras obras? ¿Cómo te sentías cuando aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Cuáles eran tus obras cuando llegabas a visitar a alguien y le hablabas del evangelio? ¿Cuáles eran tus obras cuando en el trabajo tú lo que querías era hablar de Cristo a tus compañeros de trabajo? ¿Cuáles fueron tus obras cuando Cristo era el dueño de tu corazón y tú todo lo que hacías lo hacías para agradar el corazón de Cristo? Colosenses 3:23 habla a toda la iglesia y le dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esas son las obras de las cuales nosotros tenemos que llegar a volver a cumplir. Arrepiéntete. O sea, hacían obras cualquiera, pero no hacían las obras correctas. Era con una postura y una determinación contraria, no de la manera que Dios quería. Arrepiéntete y haz obras que sean buenas de corazón arrepentido.
Pero dice, pero tienes esto, que ciertamente aborrece las obras de los nicolaitas, pero por todo lo bueno que has hecho. Jesucristo dice en esta hora, a través de la iglesia de Éfeso, a todo aquel que no camina delante de sus ojos bien: arrepiéntete, haz obras de tu primer amor, porque tengo esto contra ti. Has dejado a tu primer amor, has dejado por lo cual tú te arrepentiste y entregaste tu vida a Cristo. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, deja las obras personales para hacer las obras de Cristo, deja los pensamientos personales para entonces hacer los pensamientos de Cristo. Si te arrepientes, entonces tendrás premio. Pero dice Cristo, porque si no te arrepientes, he aquí, yo vengo pronto y quitaré tu candelero de su lugar, quitaré tu luz, quitaré mi presencia, quitaré el empoderamiento que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Y termino con esto. En el versículo 7 dice, y esto es lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. No dice solo a la iglesia de Asia Menor, dice a las iglesias de todas las generaciones, es plural, es para todos. Dice, arrepiéntete. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído para oír, oiga, pero no con los oídos que nosotros tenemos para percibir sonidos, no. El que tenga oído espiritual, el que pueda discernir, el que pueda escuchar la voz de Dios, el que pueda ver señales que le den el entendimiento de lo que Dios está hablando a su vida a través de las señales. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Cuáles son las señales que en este tiempo moderno se están dando? ¿Cuál es la faceta en la que la palabra del Señor está transicionando y nos está mostrando el tiempo en el cual estamos viviendo y cuál es la siguiente época que vendrá? El que tenga oído, oiga. Vea las señales, vea los tiempos, vea el transitar social de este tiempo. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu. No dice lo que los líderes, no dice lo que los que escribieron libros, no dice los que han traído nuevas revelaciones, no. Lo que el Espíritu, la revelación de Dios trae a través de Cristo, enviada a través de su Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios habla a las iglesias, y entonces recibirán ciertamente su premio, su galardón, porque entonces estarán comiendo del árbol de la vida, o sea, la eternidad con Dios, y todo aquello que fue antes no será, porque habrá transformación, habrá cambio, y a través de las obras que usted y yo hagamos, no serán obras muertas, sino habrán obras que salten de la tierra al cielo, obras que sean inscritas en nuestro libro personal en los cielos, y entonces nos sean entregadas en galardones en el día en el cual nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Amén. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que en esta hora se pongan de pie. Hay obras que allá afuera se están realizando.